Ahora, el tema es particularmente delicado, importante, si consideramos que ya en el primer trimestre de 2013, el ritmo de crecimiento económico en Costa Rica fue el más débil que se reporta desde el año 2009. Un escenario de debilitamiento tendría implicaciones en el empleo, en la lucha contra la pobreza, entre otros. Pero entonces, ¿por qué no han mejorado estos indicadores sociales de manera decidida? ¿Acaso la estrategia de crecimiento no está incorporando estrategias para todos? Se lo pregunto ya a Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina del Instituto Cato en Washington. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿No es una estrategia que incluya a todos los sectores en Costa Rica? ¿Qué dices? No lo es, solo falta ver los números que usted mencionó, Gabriela. Una tasa promedio de crecimiento anual en los últimos 25 años de 4.7%, lo cual es bastante saludable. Sin embargo, la pobreza en el 2012 era del 20.6%, en 1994 era del 20.4%, o sea, no se ha movido la línea de pobreza. La desigualdad va en aumento, uno de los pocos países latinoamericanos que ha visto un aumento de la desigualdad en la última década. Y bueno, claramente eso refleja que la generación de riqueza no le está llegando a todos y que se está concentrando en los sectores de más alto ingreso del país. Para mí es una estrategia de desarrollo que ha premiado muchísimo las exportaciones, ha premiado muchísimo el sector externo costarricense a costa de los consumidores y a costa de los salariados costarricenses. ¿Por qué me dices que a costa de ellos? Perdón que te interrumpa, porque cuando uno habla de una estrategia exportadora, naturalmente pensamos qué buena noticia, es un país abierto al mundo, es un país que ha basado, pues tiene una plataforma interesante, diversificada en sus exportaciones. ¿Cuál es ese lado oscuro, Juan Carlos? Sí, bueno, la estrategia de apertura comercial se ha basado básicamente en buscarle mercados a las exportaciones, pero al mismo tiempo el país se ha permanecido muy cerrado en materia comercial, especialmente cuando se trata de la importación de productos básicos, que son los que benefician a las clases más populares. En Costa Rica, por ejemplo, tenemos altos aranceles sobre productos como la leche, productos como el pollo, productos como el arroz, etcétera. Existe un alto proteccionismo ahí que hace que los pobres tengan que gastar mucho más de sus ingresos para poder comprar estos bienes. Por ejemplo, hace unos años hubo un par de economistas costarricenses que realizaron un estudio en donde analizaron el ingreso de las 70,000 familias más pobres del país y vieron en qué gastan la plata estas 70,000 familias costarricenses, las más pobres del país, y encontraron que gastan el 40% de sus pocos ingresos en pagar el sobreprecio de esos bienes de consumo básico que son altamente protegidos mediante aranceles. ¿Qué me dices? Vea qué interesante, Gabriela. Sí, vea qué interesante. Este proteccionismo a estos bienes no se da para beneficiar a productores pequeños nacionales, se da para beneficiar a grandes oligopolios. En el caso de Costa Rica, la empresa Dos Pinos, que es una cooperativa enorme que exporta a China, exporta a México, exporta a Panamá y de todo, es la que se ve beneficiada con este proteccionismo. Lo mismo es el caso del pollo, lo mismo es el caso del arroz. Se está beneficiando a grandes productores, a grandes corporaciones y castigando a los consumidores más pobres. Bueno, ya que hablas de los consumidores más pobres, ¿qué decir entonces de la inflación? Bueno, la inflación ese es otro. El hecho de que Costa Rica apostara tan fuertemente al sector externo a promover las exportaciones hizo que durante muchos años el Banco Central adoptara una política cambiaria tendiente a tener un tipo de cambio subvaluado, un tipo de cambio subvencionado básicamente para el sector exportador, que las exportaciones fueran baratas. Esto incluso lo confesó ahora en Semana Santa el presidente del Banco Central de Costa Rica, que en una entrevista en La Nación, el principal periódico de Costa Rica, dijo que la política monetaria de los últimos 30 años de Costa Rica va dirigida a subvencionar a los exportadores y a grandes sectores poderosos del país. Bueno, resulta que la inflación en los últimos 20 años en Costa Rica, el promedio anual ha sido del 11.6%, una inflación sumamente alta que definitivamente castiga a los que menos tienen. Cada año el asalariado costarricense en promedio se le resta un 11% de sus ingresos y constituye un subsidio básicamente a este sector exportador y a los grandes sectores económicos del país. Que incluso en esos términos lo mencionó revisando la declaración en su momento del presidente del Banco Central, Rodrigo Bolaños. Ahora, estás hablando de proteccionismo, estás hablando de inflación, pero déjame regresar al inicio de lo que yo hablaba, que es de esta desigualdad, de este combate a la pobreza. Estás hablando de un gobierno, en los datos que yo investigué, que el gasto público en la década del 90 y hasta el 2000 subió hasta un 70%,
esto, Juan Carlos? ¿Es una gestión ineficaz de los recursos? ¿Creció el aparato burocrático en tiempos de otros expresidentes, no la presidenta actual Chinchilla, y se mantuvo esa tendencia? ¿Qué pasa en este otro frente? Bueno, sí, básicamente durante el gobierno de Óscar Arias el gasto subió dramáticamente. Óscar Arias dejó al país al borde de la bancarrota. De ahí que la presidenta Chinchilla lo primero que hiciera llegar al poder fuera buscar un enorme paquete de impuestos que por dicha no fue aprobado. Pero vea qué curioso, en Costa Rica tenemos 44 programas contra la lucha contra la pobreza. 44 programas gubernamentales para luchar contra la pobreza. Y aún así la pobreza no ha logrado bajar del 20% en los últimos 20 años. Y es que una de las razones principales también, para mencionar otro factor detrás de esta situación, es que en Costa Rica es uno de los países más hostiles a la empresa privada, a generar empresa en América Latina. Nos encontramos, según el índice Haciendo Negocios del Banco Mundial, en la posición 128 entre 185 economías en qué tan fácil es abrir un negocio. Pero ha estado disminuyendo, hay que hacerle justicia. Yo simplemente debo decirlo, según el dato del Banco Mundial, mejoró en el último año. ¿Podría mejorar más rápido? Claro que sí, pero debo decirlo, Juan Carlos. Gabriela, el apartado en particular sobre Haciendo Negocios empeoró 3 lugares el año pasado. En general, el ranking total sí mejoró en algunos lugares, pero el apartado especial sobre cuánto toma abrir un negocio en Costa Rica empeoró en 3 lugares. Y es que para en Costa Rica abrir un negocio se requieren 60 días de trámites, permisos, patentes y demás, y eso no ha mejorado en lo absoluto en el país. Básicamente lo que tenemos en Costa Rica, Gabriela, es una estrategia en donde la clase gobernante quiere que los costarricenses sean ya sea empleados de zonas francas o empleados públicos. Y si no es en ninguna de las dos opciones, ojalá que estén entonces en asistencialismo social. Bueno, y por acá algunos costarricenses que me han escrito en @gfrías hablan también de que no nada más queremos ser un sector o un país visto como de servicios. Se acabó el tiempo. Juan Carlos Hidalgo, hay mucho que decir, siempre reconociendo que Costa Rica ha crecido, que es un líder en innovación, pero hay posibilidades de ser mejor en el caso de este modelo económico. Gracias, Juan Carlos Hidalgo, del Instituto Queiro. Buenas noches. Buenas noches.